Desaten amarras, leven anclas y naveguen alejándose de los puertos conocidos. Viajen radio adentro. Dejen que el aire de AM y FM empuje sus velas en búsqueda de aventuras. Un viaje con vos. El viajar es un placer que sucede en LT10. Por primera vez y te han dicho te quiero. Los Palmeras, qué lindo. Pero déjalo, Gaby, déjalo que suene fuerte, a ver. Ay, ve, cambió. Una vez me quedé. No, yo no. He dormido en la playa. Esa es cumbia y el mar, creo. Pero yo estoy tocando de oído. La que sabe. Puedo bailarla, pero no. Bailar la cumbia? Seguirla ¿Sí? con la letra, no la sé la letra. A ver esta cuál sería. ¿Cuál sería, Josela Garcilaso? ¿Cómo andás? Hola, Martín, ¿cómo les va? Esta es la obertura de la propuesta de mixtura entre la Filarmónica y las Palmeras, ¿no? Así es la abertura que combina varios pedacitos de canciones de los Palmeras. Contame por qué elegiste vos esta obertura como apertura de esta charla que vamos a tener hoy. Bueno, en realidad lo elegí porque en el día de hoy vamos a empezar a hablar un poquito más sobre los músicos orquestales y corales también, en la interacción que tuvieron con los músicos de los Palmeras en esa parte del proceso organizativo que hizo posible finalmente la concreción del evento. Perfecto. Voy a recordar un poco a la gente que Josela Garcilaso es licenciada en Sociología, que ella ha presentado su trabajo final, con él se recibió, un trabajo final dedicado a la mirada sociológica de la cumbia, mirada sociológica de los Palmeras, pero haciendo hincapié en este trabajo final donde se mezcló lo popular con lo oculto con lo popular. Y estamos en el capítulo número 4. Por eso, si te perdiste alguno previo, podés buscar en las redes sociales, particularmente en el Facebook, en nuestra fanpage, donde están colgados los capítulos anteriores de esta charla que estamos teniendo con Josela Garcilaso. Que aparte, le vamos a contar a la gente, aparte de estudiar sociología, de ser licenciada en sociología, también canta, hace música, ¿sí? Y está planeando también lanzar un disco de cumbia próximamente. Qué raro que los Palmeras no te llamaron para cantar con ellos cuando llamaron a Andrés Calamaro, a Coti Sorokin. No me conocían todavía en ese momento. Está bien. Ay, Dios mío. Bueno, me gustaría en realidad arrancar contándole a los docentes un poco la pregunta, ¿no? Dale, a ver. Actualizar la pregunta que guía un poco mi investigación, que es cómo fue posible el ensamble entre cumbia y orquesta, en particular entre los Palmeras y la Orquesta Filarmónica de Santa Fe, ¿no? Lo que fuimos haciendo fue reconstruir distintos factores sociales que nos permiten entender cómo esta mixtura, este ensamble, este espectáculo musical, que tenía un formato atípico y una magnitud muy grande, finalmente resultó posible. Uh-huh. La semana pasada nos habíamos dedicado un poco a analizar, digamos, cómo había sido o cómo se había iniciado el proceso organizativo, digamos, ¿no? De cómo se convocaron los músicos, cómo de la idea inicial de los Palmeras al interior del directorio con la discográfica, desde ahí se fue pasando a la acción y convocando distintos actores, ya sean funcionarios públicos, políticos, músicos, la productora y demás, que de alguna manera se empezaron a organizar para poder llevar adelante este evento. En particular habíamos quedado en la figura, un poco retomando esa frase que habías dicho la semana pasada, uh-huh. Martín, esto de que Rubén Carubi, que fue el director de la Orquesta Filarmónica,
era un actor todoterreno, ¿no? Era un Claro. personaje todoterreno. Sí, que sí, habían sí. dicho. Como en el fútbol, el armador, el que juega y hace jugar a los claro. otros. Tal cual, tal cual. Bueno, yo de fútbol entiendo poco, pero digamos, podemos entender la metáfora y me parece que está buena porque permite entender un poco este recorrido híbrido que tenía Rubén Caruy, que le permitía estar en muy buenas condiciones sociológicas, podríamos decir, para poder hacer frente a una serie de desafíos que se abrían a lo largo del armado, que eran desafíos distintos de los habituales, porque, bueno, no era habitual que se junte un grupo de cumbia con una orquesta y entonces empezaron a surgir, digamos, distintas cuestiones que eran poco habituales y requirieron de él ciertas habilidades, como por ejemplo lo fue, y de alguna manera lo introducimos la semana pasada, el arreglo musical, en esto de, bueno, cómo fusionar y cómo era la manera más adecuada para conseguirlo, y vimos que Rubén lo había conseguido con éxito. Pero una vez que el arreglo se había inventado, se había llegado a escribir, digamos, había que poder comunicarlo a los músicos, que es un poco lo que les sigue y a lo que yo me voy a dedicar a hablar un poco hoy, que es entender el proceso musical, ¿no? Que formó parte que hizo posible el evento, ¿no? También el espectáculo musical, en clave sociológica. Entender que el proceso musical es un proceso social y que las interacciones y las acciones y las decisiones musicales que se toman, las prácticas musicales, en realidad son prácticas culturales, prácticas socialmente aprendidas. Entonces, me voy a dedicar un poco a contarles cómo lo analicé, entendiendo que obviamente la figura de Rubén sigue teniendo protagonismo porque el arreglo había que comunicarlo, pero que había que comunicarlo de las maneras adecuadas en función de las formaciones y de los modos de hacer música de estos dos músicos distintos, que eran los músicos orquestales y corales por un lado y los músicos de cumbia por el otro. Que yo hago la distinción porque si bien son todos músicos profesionales, porque todos vivían de la música y se dedicaban a hacerlo de forma profesional, sí tenían entre ellos algunas diferencias en cuanto a la relación habitual que tienen con la práctica musical y con la actividad laboral en la música, ¿no? Entonces, implicaba poder que congeniar, digamos, sus prácticas implicaba unas tareas de mediaciones que había que poder saldar y que Rubén obviamente hizo con éxito, ¿no? A los músicos académicos, a los músicos orquestales había que poder comunicarle el arreglo de forma escrita, como se puede utilizar en la música clásica, el formato tradicional, pentagrama y demás, y en los músicos de cumbia que trabajan más con la cuestión de la memoria y la cuestión auditiva, había que poder comunicarles las reformulaciones musicales a través de maquetas de audio, ¿no? Una vez que llegaron las informaciones a todos los músicos y cada uno las estudió por su lado, había que poder después pasar a la acción, digamos, que era lo más lindo, ¿no? Y ¿Cuántas poder personas encontrarse. en total había en cada puesta en escena, Josela? Puede ser en cada agrupación, y en la orquesta teníamos alrededor de 40, 45, por ahí 46, en el coro eran 12, y bueno, y los palmeras que son 6, así que teníamos alrededor de 60 músicos que tenían que congeniar entre sí estas acciones, porque está bueno también pensar que la música es coordinación, digamos, es coordinación en el tiempo de tocar los instrumentos y de ponerse de acuerdo con los otros, ¿no? Y acá había modos distintos de hacerlo habitualmente. Entonces, cuando llegó el momento del ensayo, también hubo que ponerse de acuerdo en algunas cuestiones. Pero me gustaría, antes de llegar a ese momento, poder hacer una breve mención a una cosa que es muy importante. Recordemos que yo la semana pasada dije que estaban todos había un clima de incertidumbre inicial respecto de cuál era el destino o la forma final de este espectáculo. Claro. Entonces, esto siguió estando presente y hasta tanto no se vieron las caras y no vieron qué pasaba cuando sonaba la música, esto siguió estando vigente, ¿no? Entonces, está bueno traerlo porque ahora nos parece obvio, porque fue un éxito y porque suenan fantásticos y todo, pero en ese momento nadie sabía bien cómo iba a ser la interacción entre los músicos. De hecho, uno cuando los entrevistaba a los músicos se daba cuenta, uno podía darse cuenta, digamos, que había ciertos prejuicios iniciales respecto de cómo iban a ser los unos y los otros, ¿no?
Por un lado, los Palmeras tenían su incertidumbre respecto de, bueno, estos músicos están formados, ¿no? ¿Cómo se van a tomar el hecho de tocar cumbia con nosotros? De repente como un respeto frente a esos músicos que tocaban en la orquesta, ¿no? Y por otro lado, los músicos académicos orquestales también tenían su incertidumbre respecto de cuál iba a ser su rol, ¿no? O cómo iba a ser finalmente la interacción con los Palmeras. Lo cierto es que ese día que llegó el momento del primer ensayo, el primer encuentro de músicos que no se habían visto nunca antes, se encontraron, y cuando la música empezó a sonar, y fue lógicamente muy hermoso y muy rico, algo pasó, digamos, ¿no? Esa incertidumbre, claro, empezó a generarse un clima emocional colectivo de exacerbación que modificó un poco los prejuicios o las ideas que podían tener estos músicos previamente, ¿no? Josela, ¿dónde hacían los ensayos? Perdóname que yo no te saco del eje un poco, pero... Sí, no, está bien. ¿Dónde se juntaban todos esos? En el Centro Cultural Provincial. En el Centro Cultural Provincial los hacían, sí. Fueron 2 ensayos igual, también por eso era como que había que ser muy efectivos y muy concretos. 2 ensayos. Fueron 2 ensayos, de ahí la importancia de, por un lado, la capacidad de los músicos de poder aprenderse el arreglo en muy poco, tenerlo bien sabido antes de llegar a ese momento para poder finalmente que salga lo más rápido que se pudiera, ¿no? Pero, Josela, vos sos, aparte de licenciada en Sociología, como decíamos recién, estás especializada en la música. 2 ensayos para tamaño proyecto. ¿No te parecen poco? Me parece poco, me parece que fue muy desafiante para todos, pero me parece que desde un primer momento se planteó así, y es muy loco porque cuando uno, los ves a los Palmeras y lo ves a Rubén Carubi y entendés que son actores con unas disposiciones hacia la resolución de las cosas en el menor tiempo posible, podés entender esa capacidad operativa en acción, ¿no? Es muy lindo eso, poder entender que también hubo ahí unas mediaciones y una gestión que fue exitosa, ¿no? Pero quiero volver otra vez al momento del ensayo porque es muy lindo y es muy significativo para entender después cómo finalmente uno observa a esos músicos arriba del escenario de la forma en que los observa, ¿no? Cuando los pudimos ver en vivo o los videos que circularon. La música sonando y haciendo sentir a los músicos las vibraciones de los instrumentos. Ellos lo relataban así, ¿no? Como algo que había pasado y que los transformaba de alguna manera, ¿no? Como que los hacía sentir distintos, los hacía acordar a la fiesta que bailaban cuando eran chicos o cuando eran adolescentes, digo, ¿no? Como esto de generar un clima y un marco compartido entre músicos que venían de lugares distintos, no solamente de géneros musicales distintos, sino también habían sido formados de manera muy distinta y tenían un vínculo con la música diferente. Entonces, de repente encontrarse en un mismo clima emotivo hizo surgir unos acuerdos tácitos, ¿no? Respecto de cómo iban a hacer las cosas. De repente los músicos académicos que están acostumbrados a tocar muy formales, ¿no? En el marco de la orquesta, se veían bailando y se veían sonriendo, queriendo mostrar esa alegría que les producía la cumbia de los Palmeras, tocándola con sus propios instrumentos, ¿no? Sí, totalmente. No te quise interrumpir, No, por eso, porque por ahí si no hablo sola. Estamos acá, sí, señora, escuchando todo. Siga, por favor, siga. No, bueno, y entonces nada, como también en ese ensayo que se empezaron a derribar esa sensación de incertidumbre, quedó claro también que el arreglo era adecuado, digamos, no solamente musicalmente, sino en términos pragmáticos, fue muy útil, digamos, fue muy susceptible de ser tocado en esos pocos ensayos que estaban pautados, ¿no? Claro. Y lo que para los músicos, quizás en un primer momento, cuando no pensaron que iba a ser así, aceptaron como un trabajo, empezaba a ganar unos sentidos diferentes, ¿no? Y eso también está bueno de remarcar. ¿Por qué remarcar esto, digamos? Porque en realidad esto
generaba un marco que anticipaba, ¿no?, un poco lo que iba a ser cuando finalmente sucediera. Que en ese momento nadie sabía que iban a asistir a la Costanera 90.000 personas. Esto está bueno también recordarlo, ¿no? Claro, en ese momento se sabía que el arreglo funcionaba y se sabía que los músicos arriba del escenario podían generar un clima festivo y de conexión emocional, pero no se sabía lo que venía, pero estaban ahí las bases. Entonces, nada, me gustaría como dejar esa inquietud, porque seguramente la próxima un poco nos aboquemos a pensar qué pasó cuando ese espectáculo sucedió de la forma en que nosotros lo conocimos y que produjo un éxito totalmente sorprendente hasta para los propios organizadores y participantes, ¿no? Claro. Voy pensando temas incluso para ahondar tu investigación o para abrir capítulos nuevos en tu doctorado, porque, claro, ahí vos fíjate que el socialismo capitalizó ese éxito de los Palmeras. Fue, digamos, como un gol de media cancha que incluso tuvo como protagonista al Ministerio de Innovación y Cultura, donde estaba la Chiqui González también, como una de las actrices principales. Y después hasta incluso un capítulo para aquel momento, ¿te acordás en que un grupo de mujeres se negaron a cantar las canciones de los Palmeras en esa puesta en escena, por tratarse de canciones que ponían en un papel desfavorable a las mujeres, ¿no? Capítulos para tu futura investigación, ¿no? Son capítulos y preguntas en realidad que se abren para seguir pensando sociológicamente la música, ¿no? Claro. Sociológicamente cómo los sentidos sociales también se construyen entre todos, digamos, socialmente, ¿no? La misma sociedad va construyendo esos significados respecto de las cosas. Totalmente, por eso, porque ahí está la cuestión. Yo me enganché con tu onda sociológica, por eso tiraba esos capítulos para pensarlo también, ¿no? Está buenísimo. Y yo me sigo haciendo preguntas al respecto, ¿no? Me sigo haciendo preguntas y... Claro, incluso vos fíjate que no sé qué va a pasar con el Festival de la Cumbia Santafesina, que generalmente se hacía en octubre, pero hubo un capítulo, no sé si en el segundo episodio de ese festival, donde los Palmeras se retiran porque los acusaban de estar muy ligados al poder político de turno y acomodar a los números musicales que eran más amigos de ellos. Sí, ahí se mezclaron varias cosas, digamos. Uno lo puede pensar sociológicamente y podríamos hacer distintas preguntas y distintas lecturas, digamos. Si querés, después, más adelante podemos seguir pensando en estas cosas, pero es interesante pensar, preguntarte, digamos, más allá del hecho puntual, por ejemplo, que el hecho de que los Palmeras se hayan bajado, bueno, como, digamos, ¿qué es lo que sucede con la cumbia santafesina? Que también, entre los propios músicos, también disputan, digamos, cuál es la cumbia santafesina, qué define la cumbia santafesina, quiénes tienen que estar, digo, ahí también uno puede hacer una lectura respecto de cómo ese campo, como decimos los sociólogos, ¿no? Ese mundo, digamos, social específico del mundo de la música tropical, también fue ganando cuerpo, y entre los propios músicos también se organizan y disputan entre ellos los distintos criterios de cómo se debe hacer cumbia, ¿no? Claro, totalmente. Josela, te mando un abrazo gigante y bueno, estás invitada para seguir participando de este programa. Pensalo porque puede haber un capítulo más de este tema u otros. Sí, probablemente sí. Así que si me dejas una vez más, voy a estar por lo menos cerrando mi tesina y después veremos más adelante. Dale. Un placer grande, Gracias. Cuídate. Chau. Saludos, chau. Josela Garcilaso, la licenciada en Sociología, con esa mirada, insisto, sociológica, valga la redundancia, de los Palmeras.